y abrimos el espacio para el maestro Enrique Guevara. Bienvenido, maestro. Vamos a permitir presentar al maestro con la disertación de hoy, que es de la protección civil a la gestión integral de riesgos de desastre. El maestro Enrique Guevara es ingeniero mecánico electricista por la UNAM. Tiene estudios de especialización e instrumentación, monitoreo y alertamiento de fenómenos naturales en México y el extranjero. Es diplomado en Dirección de Programas de Prevención de Desastres y Protección Civil por el Instituto Nacional de Administración Pública. Laboró como ayudante de investigador del Instituto de Ingeniería en la Coordinación de Sismología de la UNAM y posteriormente fue coordinador operativo del Servicio Sismológico Nacional. Además, fue director general del Instituto de Investigaciones y Estudios sobre Alertas y Riesgos AC y asesor en la Comisión de Protección Civil de la 63 legislatura de la Cámara de Diputados. Ha colaborado durante 24 años en el Centro Nacional de Prevención de Desastres en el CENAPRED, ocupando los siguientes cargos: investigador, jefe del área de instrumentación sísmica, jefe del área de monitoreo volcánico, director de instrumentación y cómputo y director general, cargo que desempeña actualmente por segunda ocasión. Solo le falta barrendero, maestro, ahí en el currículum, ¿verdad? Ha impartido talleres sobre gestión integral de riesgos, fue consultor en la Oficina para la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres de la ONU. Maestro, bienvenido, siempre será un placer escucharlo y un honor presentarlo. Adelante. No, pues muchas gracias. Realmente para mí es un honor, un privilegio estar el día de hoy aquí, y sobre todo porque representa un gran reto para mí después de haber tenido excelentes profesores como Luis Eduardo, de quien yo sigo aprendiendo todavía mucho. Entonces pues va a representar un gran reto para mí, viendo el programa y quienes estuvieron impartiéndoles clases, pues entonces voy a tener que esforzarme mucho para tratar de alcanzarlos. Voy a compartir mi presentación. Si me dan privilegios para compartir, por favor. Listo. Ok. Adelante, maestro. Todavía no me deja, me dice que estoy inhabilitado. Ya. Listo, entonces pues me pidieron que platicara sobre este tema, de cómo ha sido la evolución de una visión con la que inicialmente nació la protección civil hacia un nuevo paradigma que hay que romper, que es la gestión integral del riesgo de desastres. Voy a ir explicando a lo largo de esta charla cómo fue esta evolución desde el ámbito internacional y enfocado más en el ámbito nacional, y sobre todo por la necesidad que hay en el país de hacer algo diferente a lo que hemos estado haciendo. Si vemos nosotros las estadísticas del impacto de los desastres y del número de desastres, tanto a nivel mundial como en México, pues ellos se están incrementando año con año. Cada vez hay más desastres, cada vez el impacto es mayor, y esto tiene afectaciones y tiene consecuencias a la sociedad en general. Entonces, a lo largo ya de muchos años, varios estudiosos de la protección civil, del tema de los desastres y del riesgo de desastres, pues han hecho una serie de propuestas de un cambio de visión hacia dónde debe orientarse la protección civil. Y yo estoy seguro que a lo largo del curso, con los excelentes profesores que han tenido, pues ya tienen una visión de hacia dónde se debe orientar la protección civil. Y particularmente para quienes se están integrando recientemente a la protección civil, los nuevos coordinadores estatales y municipales de protección civil, pues es importante el que se comparta y tener
criterios similares y trabajar de manera coordinada para lograr la reducción del riesgo de desastres y sobre todo reducir las pérdidas. Primero que nada, pues quiero agradecer también a pues, los organizadores de este curso, al Colegio Mexicano, a la Universidad Dusen, a CEPROC, a la Universidad Autónoma de Ciudad de México, IDEAR, que como ya comentaron, le tengo un cariño especial a IDEAR. Yo estuve ahí hace un par de años como director general, y pues ahora ahí Luis Eduardo es también parte de esta asociación, y pues también al Centro de Investigaciones y de Estudios Estratégicos en Gestión de Riesgos de Desastres. Muchos amigos de muchos años. Y pues bueno, vamos a iniciar. Voy a iniciar haciendo referencia a 3 eventos que ocurrieron en México. Más allá de la descripción de los fenómenos y del impacto que tuvieron, quiero hacer una reflexión sobre las implicaciones, sobre las implicaciones que tuvieron estos fenómenos. El primero de ellos, al cual me quiero referir, es a esta erupción del volcán El Chichón o el Chichonal en 1982, algunos antecedentes. Era poco conocido, digamos, en general por la población, inclusive yo diría que hasta que muchas autoridades, que esta montaña que está ahí en Chiapas era un volcán y que además ese volcán era activo. Entonces, lo comentaba ya Luis Eduardo y por lo último que vi de su presentación, una de las causas que pueden conducir a que se genere una emergencia o un desastre es el desconocimiento de los riesgos. Entonces, en este caso, sin tener una conciencia clara y una percepción del riesgo que podría representar una erupción de este volcán, se fueron dando una serie de condiciones. El asentamiento de comunidades cerca de este volcán, el no tener un sistema de monitoreo, el no tener protocolos establecidos, el que no existiera en ese entonces, en 1982, todavía no se creaba el Sistema Nacional de Protección Civil. Entonces, todavía no existía un sistema de coordinación a nivel gubernamental para llevar a cabo acciones en torno a ese riesgo de una erupción volcánica. Previo a los primeros episodios eruptivos de explosiones, empezó a haber un incremento en la sismicidad. Trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad que estaban ahí por la zona instalaron unos sismógrafos portátiles para tratar de determinar cuál era el origen de estos sismos. Ahí no sé bien cómo estuvo, si sí pudieron hacer el análisis completo, si les dio tiempo de poder determinar que se estaba iniciando una reactivación de este volcán. Ya habían pasado muchísimos años desde la última erupción, entonces no existía esa percepción del riesgo de este volcán. Y en marzo de ese año, una serie de explosiones pues generaron, quizás muchos de ustedes recordarán en las noticias o quienes pudieron presenciarlo, el desastre que generó esta erupción volcánica. Aquí vemos en esta foto de la izquierda el volcán, cómo quedó después de esa erupción, ya con un cráter abierto, pero en aquel entonces no tenía un cráter, sino que era una montaña, parecía una montaña. Y todo ese material que mide aproximadamente 1 kilómetro de diámetro, pues todo ese material fue expulsado de manera violenta, de manera súbita, generó nubes de ceniza. Una estimación que hizo el doctor Servando de la Cruz, un vulcanólogo muy reconocido en México y en el mundo, que si ese volumen de ceniza la repartiéramos entre todos los mexicanos, nos tocarían 30 toneladas de ceniza, ¿no?
Además, asociado a esta erupción, pues también hubo flujos, material volcánico muy caliente que fue bajando por las laderas del volcán, sepultó varias comunidades, tuvo una devastación en un radio de 20 kilómetros alrededor del volcán, generó también otro tipo de flujos cerca del río Ostoacán. Al mezclarse el agua con la ceniza, pues genera un flujo de lodo. Entonces, pues fue realmente el impacto muy, muy grande. Se estima confirmadas 100 muertes, pero más de 1.500 desaparecidos, 20.000 damnificados. Varias comunidades que se encontraban cerca del volcán desaparecieron. El efecto, el impacto ecológico que tuvo en toda la zona, aún todavía se observa, a pesar de que ya pues transcurrieron algunas décadas. Y tuvo efectos en ciudades más alejadas, por ejemplo en Villahermosa, la ceniza que se depositó tuvo un espesor de 5 centímetros, tuvo pues varias afectaciones, también el impacto económico pues fue grande, ¿no? Entonces, más allá, digamos, de la descripción del fenómeno, aquí quiero resaltar varias cosas, ¿no? En primer lugar, no existía una percepción adecuada del riesgo, ¿no? Que eso podemos considerarlo como un primer ingrediente, digamos, para ir configurando un desastre. La falta de conocimiento, la falta de una percepción adecuada del riesgo. No existía un sistema de monitoreo que pudiera ir viendo precursores o algunas señales que pudieran indicar una próxima actividad volcánica. Y tercero, no existía un plan, un esquema, protocolos de respuesta ante esta emergencia. Inclusive después de la primera erupción se pensaba que ya eso había sido todo, que todo había pasado. Algunas comunidades regresaron, inclusive algunos también técnicos se acercaron hacia el volcán cuando vinieron las otras 3 explosiones también muy violentas y pues fallecieron lamentablemente, ¿no? Entonces, una serie de circunstancias previas a la ocurrencia de este evento. Otro evento también que seguramente todos recordamos, pues son las explosiones de San Juan Ixhuatepec o San Juanico en 1984, el 19 de noviembre. Una planta de gas licuado de Pemex, unos tanques de almacenamiento, que a las 7 de la mañana de ese día, esas salchichas que contenían el gas licuado, pues se presentó una fuga, vino una explosión, una gran cantidad de material que produjo y que pues conocemos el impacto que tuvo. Se estiman 1,000 muertos, también un impacto económico muy grande, 5,000 heridos, 5,000 damnificados, 200 casas destruidas y 150 casas quedaron inutilizadas. Entonces, más allá del evento en sí, si nosotros vemos cuáles fueron las circunstancias previas, siempre es importante, en el ejemplo del Chichonal también hice el análisis previo a la ocurrencia del fenómeno. En este caso también, cuando se construyó esta planta de gas licuado, no había la cantidad de población que estaba presente en el momento de la explosión, sino a través de una serie de invasiones o inclusive con autorización de las autoridades, pues se fueron asentando cerca de una amenaza en el caso de que pudiera haber algún accidente, pues entonces implica ya un riesgo, ¿no? Entonces fue creciendo el número de habitantes, el número de casas que se encontraban ahí alrededor, que no estaban cuando se construyó esta planta. Otro elemento importante, lo que se dice en los análisis que se hicieron, en los reportes y en los estudios, se habla de que hubo una falta de mantenimiento adecuado y que fue, digamos, la causa
que provocó este accidente. Entonces, al igual que el volcán El Chichonal, hubo condiciones preexistentes que creaban situaciones de fragilidad, de vulnerabilidad, y que en el momento en que se da el evento detonador, sucede el desastre. Y un tercer evento son los sismos del 85, que también todos conocemos. El gran impacto que tuvo, las cifras oficiales que se estimaron en aquel momento fueron 6,000, pero pues habla que fueron alrededor de 10,000. Hay algunas referencias que hablan inclusive de cerca de 30,000, ¿no? Muchas personas heridas, se saturó la capacidad hospitalaria, alrededor de 500 edificios colapsados, 13,000 edificios dañados y un impacto económico pues muy grande, ¿no? Y que esto tuvo repercusiones en la economía del país, pues muy importantes. Se habla de que este monto de 4,100 millones de dólares representaba el 11% del presupuesto del gobierno federal en ese año. Y comparándolo con el PIB, el Producto Interno Bruto de ese año, fueron cerca de 2.5 el valor del PIB, que son cantidades pues muy grandes y que todos esos miles de millones de pesos pues, podrían utilizarse en programas sociales. Entonces también hay ciertas condiciones preexistentes a la ocurrencia de este sismo. En primer lugar, seguramente ya les han de haber hablado, y Luis Eduardo, supongo que por lo que vi al final de su plática, el subsuelo de la Ciudad de México pues tiene características especiales que provoca una amplificación de las ondas sísmicas, ¿no? Está la zonificación de la Ciudad de México, hay zonas, la zona del lago donde hay una mayor amplificación a ciertas frecuencias, la zona de transición donde se amplifican frecuencias más altas, en fin, ¿no? Entonces ahí es donde se asentó la Ciudad de México, existía un reglamento de construcción, sin embargo, las aceleraciones que se presentaron con este sismo, lo cierto es que rebasaron las expectativas y los criterios constructivos que estaban asentados en el reglamento. Después de este sismo, se hizo una revisión del reglamento de construcción, se incrementaron los valores de seguridad sísmica, el sismo que se utiliza como criterio de diseño, pues también se tuvo que revisar, pues para hacerlo más robusto y garantizar que en caso de que se presentara otro sismo similar o de otras fuentes sísmicas más cercanos o más alejados con diferentes características, no generaran ese desastre. Entonces, de cada uno de estos eventos, existen, digamos, la conclusión a la que yo quiero llegar es que existían condiciones previas, situaciones que se fueron configurando a lo largo de muchos años, que crean situaciones de vulnerabilidad, de fragilidad, de susceptibilidad a sufrir daños o pérdidas, y que cuando se presenta el fenómeno, entonces viene la emergencia o el desastre. Esa es, digamos, como que una conclusión a la que quiero llegar. Y de este sismo también fue muy evidente que el gobierno no tenía una estructura para atender y hacer frente a una emergencia de tal magnitud. Recordamos que fue la sociedad la que en un inicio salió a apoyar a los vecinos, y pues se demostró esa solidaridad de las mexicanas y los mexicanos en situaciones de emergencia y desastre, ¿no? Y justamente estos tres eventos fueron los que dieron origen a la Protección Civil en México, al Sistema Nacional de Protección Civil. Un aspecto importante, digamos, en este análisis es que surgen ante ya la ocurrencia de un fenómeno detonador, que puede ser natural o puede ser de causa antrópica o originado por causas humanas. Ese es un primer antecedente. Entonces nace como una respuesta, y ahorita vamos a ver en esta evolución de la protección civil cómo ha ido transitando.
Entonces, justamente después del sismo del 85 surge el Sistema Nacional de Protección Civil, y aunque se crearon las bases para el establecimiento del Sistema Nacional de Protección Civil a partir del Comité de Reconstrucción, el Subcomité de Prevención, en 1986 se publicaron estas bases, que sigue siendo un documento vigente. Si no lo han leído, yo realmente les recomiendo que lean este documento. En el momento en que se implementa ya como tal la protección civil, y 14 años después sale la primera ley de protección civil, lo cierto es que nace con una visión reactiva. Sí retoma la primera ley, lo que se establece en las bases para el establecimiento del SINAPROC, pero ya en la implementación, cuando uno analiza ya de una manera objetiva y a detalle la ley, es eminentemente reactiva. Es decir, debemos orientarnos hacia la preparación y la respuesta para cuando ocurra otro fenómeno de gran magnitud. Debemos de estar preparados, debemos de responder en ese momento, lo cual es cierto y así debe de ser, y después pues recuperarnos, ¿no? Pero entonces el enfoque estaba centrado en el desastre, en el momento de la ocurrencia del desastre. Posteriormente, con el paso de los años, ya se empieza a hablar de que no, hay acciones que podemos hacer antes de que ocurran los desastres. Entonces se le empieza a dar una orientación a la protección civil más preventiva. Necesitamos conocer mejor los fenómenos, necesitamos conocer mejor las zonas donde impactan, necesitamos conocer mejor su periodo de recurrencia, cada cuánto ocurren sismos de cierta magnitud o exceden ciertas aceleraciones en determinado tiempo. Se empezó también, lo que nos explicaba ahorita Eduardo, ¿no? Se van incorporando otras áreas del conocimiento, la ingeniería civil, de cómo responden las estructuras, cómo podemos hacerlas más resistentes las estructuras. Entonces, esta visión de la protección civil preventiva podemos enmarcarla como una segunda etapa que se suma a la anterior, es decir, no hay que dejar de responder y atender las emergencias y los desastres, sino además de atender de una manera eficaz esas emergencias y desastres, debemos de llevar a cabo acciones antes de que ocurran los desastres, para mitigar o evitar su impacto, ¿no? Evitar, estamos hablando de prevención. Recordemos, evitar es prevención y reducir el impacto es mitigación. Entonces, pues viene esta época que inicia en los 80s, los 90s, donde se hace más énfasis en la protección civil preventiva. Y ya en Centroamérica, particularmente, varios autores que seguramente profesores les han de haber mencionado, como Alan Lavelle, Andrew Masri y varios otros, y sobre todo a raíz de que ocurre el huracán Mitch en Centroamérica, que impactó de una manera impresionante a varios países, afectándolos a tal grado que representó, de acuerdo a los análisis, hasta 10 años de retroceso en el desarrollo de algunas comunidades. Se empiezan a cuestionar el porqué de la magnitud del desastre. Si bien el huracán Mitch fue un huracán muy intenso que provocó lluvias torrenciales, vientos y una serie de variables físicas que no estaban preparadas las ciudades y las comunidades para resistirlo, justamente se empezó a analizar esa otra variable de las condiciones preexistentes. Lo que yo les estaba comentando de estos tres fenómenos que antecedieron a la creación del Sistema Nacional de Protección Civil. Entonces se empieza a ver en realidad, y de ahí es cuando empieza a surgir esta visión de la gestión del riesgo más vinculada al desarrollo y entender los factores causales que generaron esos riesgos. Ahorita en el análisis que hacía Luis Eduardo de
la forma en cómo se construyen los edificios o en dónde se construyen, de la forma en cómo las personas modifican el diseño original, pues ahí es donde van presentándose esos factores que me están generando condiciones de riesgo. Si se dan cuenta, en las etapas previas estaban más enfocadas al desastre. La protección civil reactiva, responder al desastre. La protección civil preventiva, enfocada a evitar que ocurra el desastre o disminuir el impacto cuando ocurra el fenómeno detonador, ¿no? Se centran en el desastre. En la gestión integral del riesgo, la primer cambio de paradigma es que ahora el objeto de estudio debe de ser el riesgo de desastre. Debemos de preverlo, reducirlo y controlarlo. Vamos a entrar un poco más a detalle en esta evolución, pero así de manera general, digamos, si les hiciera un examen y les preguntara cuáles han sido las etapas en la evolución de la protección civil, podrían englobarse en estas tres. Protección civil reactiva, orientada a la preparación y respuesta. La protección civil preventiva, que se orienta a evitar o disminuir el impacto de los desastres. Y la etapa que incluye la visión de la gestión integral del riesgo, orientada a prever, reducir y controlar el riesgo de desastre. Vamos a ir entrando un poco más a detalle en esta evolución de cómo esta protección civil ahora tiene una nueva orientación. Si vemos también a nivel internacional, digamos, sucede lo mismo, ¿no? La respuesta a las emergencias, inclusive también como antecedentes a la protección civil, está la defensa civil en temas de la guerra y la ayuda a la población civil que se veía afectada por las guerras, o también la suerte de los heridos en situaciones de guerra, ¿no? Entonces, pues son algunos antecedentes que a nivel mundial dieron origen a la protección civil. ¿Quiénes eran los actores en aquellos momentos que participaban en la atención de las emergencias? Pues actores de ayuda humanitaria, aquellos que respondían a la emergencia y luego la recuperación, la defensa civil surge en varios países, los ejércitos. Entonces, pues, los actores que participaban en ese momento, pues eran los ejércitos, ¿no? Vienen, seguramente alguien les platicó, ustedes ya lo saben, los convenios de Ginebra, y demás. Ahorita doy oportunidad a algunas preguntas. Vi que me apareció un mensaje que alguien levantó la mano. Ahorita damos oportunidad. Luego, como ya vimos, pasamos de la emergencia a centrarnos en el desastre. Debemos de prepararnos para cuando ocurra el desastre y luego su posterior recuperación. Más o menos así, viéndolo de manera esquemática en la línea de tiempo. Se van sumando otros actores. Ya surge la protección civil, actores de salud. Después de una emergencia o un desastre, pues hay que también garantizar la salud de la población por los efectos que puede haber, epidemias, brotes epidémicos, etcétera, etcétera, ¿no? La Cruz Roja. Luego viene, se va sumando ahora el conocer los peligros. Intervienen aquí las ciencias duras que le llaman las ciencias naturales, conocer los sismos, los ciclones, entender que las frecuencias, las zonas donde impacta, intensidades. Entonces hay un auge, digamos, en lo que muchos le llaman la época fisicalista de la protección civil, enfocadas en los fenómenos físicos, que se va sumando, insisto, no es que sustituya lo anterior, sino se va complementando a las etapas posteriores. Surgen o se implementan los comités científicos asesores y comités consultivos, y luego también se empieza a ver, ya un poco transitando hacia la protección civil preventiva, la parte de vulnerabilidad en diferentes dimensiones, hablando de vulnerabilidad física, que es lo que comentaba Luis Eduardo, pero también otras dimensiones de la vulnerabilidad, las condiciones sociales, las condiciones económicas, las condiciones de vulnerabilidad institucional,
la degradación del medio ambiente, en fin, una serie de circunstancias o factores que hacen más susceptible a los bienes expuestos a sufrir daños, y también se empiezan a incorporar a esta evolución las áreas sociales y la percepción que tiene la sociedad sobre el tema de los desastres. Entonces, pues se van complementando las visiones anteriores, y el gran salto a lo que se quiere, porque creo que todavía no se logra esto, es ahora centrarnos en el conocimiento del riesgo de desastre. Creo que les hablaron ya del marco de Sendai, y una de las 4 prioridades de acción. La primera prioridad de acción es comprender el riesgo de desastre y, sobre todo, no dejar de lado el cambio climático, porque si no lo tomamos en consideración, los escenarios a futuro pues son no muy halagüeños, digamos. Entonces se incorporan también aquí ya en esta visión actores del desarrollo. Si quieren, doy pie a resolver algunas preguntas. Alguien que levantó aquí la mano. No alcancé a ver quién levantó la mano, pero creo que alguien levantó la mano. Si quiere preguntar o escribirla en el chat. Sí, pediríamos nada más que se habilite, maestro, el micrófono de las personas que están levantando la mano para que pueda usted contestar. Oh, bueno, okay. Yo creo que seguimos, ¿no? Ok, bueno, entonces seguimos y trato de dejar un tiempo al final para Acá en el chat piden que si puede colocar de nuevo la última diapositiva. Sí. Aquí está. Entonces le voy a seguir. Guarden sus preguntas y dejamos un tiempo. Tengo hasta las 12:30, ¿verdad? Así es, maestro. Adelante. Okay. Bien, vienen más detalles de esta evolución, que aquí voy a entrar en ellos. Ya no repitiendo, ya comenté yo varios temas, únicamente voy a hacer énfasis en algunos aspectos importantes. La presentación, evidentemente, yo la voy a compartir. Maestro. Para que los organizadores, sí. Si me permite una pequeña emoción. Sí. Buena parte del auditorio, maestro, es la primera vez que escucha estos temas, ¿no? Entonces, si bien es cierto, habemos muchos que tenemos años en esto, la convocatoria se hizo y algunos de los funcionarios municipales o que van a ser funcionarios municipales, será la primera vez que escuchan de esto. Entonces, sí, nos puede echar un poquito la mano con eso. Ok, muy bien. Gracias. Claro que sí. Justamente la idea del curso y de cómo diseñé la charla es un poco, todos tenemos ya una percepción de lo que es protección civil. Si nosotros preguntamos a la gente en la calle qué es protección civil, son los que van cuando hay alguna emergencia, ¿no? Todos tenemos, digamos, como que esa percepción o esa idea de que protección civil ayuda en las emergencias. Y quizás, no lo sé, los nuevos compañeros de protección civil que se están integrando, quizás ahorita se están llevando una sorpresa de todo lo que implica la protección civil, porque la atención de la emergencia es solamente una actividad dentro de todo lo que compone la gestión integral del riesgo de desastre. Entonces, ahorita lo que yo estoy tratando de hacer en esta charla es ir viendo cómo ha ido evolucionando el concepto desde una protección civil que nace reactiva, efectivamente, únicamente orientada a la atención de las emergencias, y cómo en esta evolución se han ido incorporando algunas otras visiones para resolver el problema del riesgo de desastre. Un cambio importante, y eso es lo que voy a empezar con esta diapositiva. En la etapa de la protección civil reactiva, se percibe al riesgo como algo externo, como algo
del cual la sociedad no tiene control. Hay frases que seguramente todos hemos escuchado y quizás muchos pensamos eso, sin que sea necesariamente correcto. Frases como que no podemos hacer nada ante la fuerza de la naturaleza, ¿no? Lo cual es pues totalmente equivocado. Sí podemos hacer y podemos hacer mucho, ¿no? Pero la percepción en la etapa de la protección civil reactiva, como es algo ajeno del cual yo no puedo controlar, no podemos hacer nada ante la naturaleza, es algo ajeno a mí como sociedad. Eso es algo que caracteriza a la protección civil en aquella época, la protección civil reactiva, y lo único que podemos hacer es responder y recuperarnos una vez que ocurra el desastre, ¿no? Entonces, en ese momento, pues surgen ciertas actividades que ahora se contemplan dentro de protección civil, como el tener los planes de contingencia, en llevar a cabo simulacros para que en el momento en que ocurra una emergencia o un desastre, pues yo pueda responder de una manera adecuada. Surgen el plan de N3 en 1966, la Sedena, ante las inundaciones que tuvo el río Pánuco en aquel momento en Veracruz, que rebasó pues las capacidades de las autoridades locales, entró el ejército a brindar ese apoyo a la población que se había visto afectada. Ya también el plan Marina, que se formaliza algunos años después, pero ya participaba también en la atención de las emergencias, aunque también surgió ya hace varios años esta metodología para coordinarse en la atención de las emergencias, el sistema comando de incidentes, pues ha ido desarrollándose, se han ido perfeccionando, ¿no? Entonces, básicamente en la protección civil reactiva lo que se requiere son capacidades operativas y sí de planeación previa. Pero entonces aquí, digamos, algo importante es que se percibía al riesgo como algo ajeno a la sociedad. En la protección civil preventiva, también se sigue percibiendo al riesgo como algo ajeno, como que cuando ocurra el fenómeno, nosotros vamos a reducir las vulnerabilidades, pero nosotros no podemos controlar el riesgo de alguna manera. Entonces, pues aquí empiezan a incorporarse acciones preventivas, de mitigación, medidas estructurales, el reforzamiento, que es muy importante, que es muy necesario. Los ejemplos que nos platicaba ahorita Luis Eduardo. Si no, ¿cómo podemos reducir el riesgo sísmico? Pues conociendo cuál es la salud de mi edificio, de mi edificación. Si se ve que es vulnerable o que puede tener daños o pérdidas, pues tengo que reforzarlo como primer medida preventiva. A ver, sin que se me malinterprete. El video que nos mostró Luis Eduardo de que se colapsa el edificio, aunque hubiéramos hecho 10 simulacros al año, de todos modos iba a haber muertos porque se colapsó el edificio. Esto no quiere decir que no debamos hacer simulacros, pero lo primero que debemos hacer como parte de una gestión integral es el de la reducción de la vulnerabilidad a través del reforzamiento estructural, hablando de vulnerabilidad física. Reduzco el riesgo y entonces sí, hago otra serie de acciones de preparación, hago simulacros, hago otra serie de actividades para riesgos residuales, pero primero debo yo trabajar en la reducción del riesgo de desastre. Entonces, pues se van sumando diferentes herramientas, diferentes políticas con el paso del tiempo. Durante esta protección civil preventiva, que es también cuando nace el CENAPRED, y se inicia la elaboración de los atlas de riesgos para ir mejorando el conocimiento sobre los fenómenos, sobre la vulnerabilidad y sobre los sistemas expuestos.
se van integrando ya también otro tipo de actores, otros tomadores de decisiones, un mayor involucramiento del sector público y privado. Y a nivel internacional, que creo que Rafael Pérez les habló del marco de Sendai, a lo mejor les mencionó que en aquellos años pues, se habían planteado los objetivos del desarrollo del milenio, después de la reunión en Johannesburgo. El del 2005 al 2010, al 15 estuvo el marco de acción de Hyogo, lineamientos internacionales para la reducción del riesgo. Y viene la visión con gestión integral del riesgo. La primera diferencia es que ahora ya el riesgo se percibe como un problema social. Seguramente todos ustedes han escuchado, y varios profesores seguro les han de haber dicho, que los riesgos se construyen socialmente. Entonces es la sociedad, son las personas las que generan esas condiciones de riesgo. Entonces ya no es algo ajeno, sino es algo interno, es algo endógeno, que es un primer elemento que debemos de comprender en esta nueva visión de la protección civil. Que nosotros, la sociedad, somos quienes construimos los riesgos a través de acciones en la forma en cómo ocupamos el territorio, en la forma en cómo construimos, en la forma en cómo nos asentamos y de muchas situaciones vinculadas con factores de pobreza, de corrupción, de desconocimiento. O sea, nosotros somos quienes generamos el riesgo. Entonces ya no es algo ajeno a la sociedad. Y en esta nueva visión, ahora debemos de entender que el riesgo es una parte integral de los procesos de desarrollo. Al ir creciendo las ciudades, si no se toma en consideración el riesgo, se van generando nuevas situaciones que eventualmente serán los desastres del futuro. Y entonces ya se van incorporando a la protección civil como parte de la gestión del riesgo, la planeación del territorio, las inversiones seguras que consideren el análisis de riesgo, el manejo integral de los ecosistemas. Ya se hace un mayor énfasis en analizar y evaluar el impacto que tienen los desastres, cuáles fueron los daños, las pérdidas y consecuencias, cómo afectaron a la sociedad, cómo afectaron el entorno, cómo afectan inclusive los derechos humanos. Entonces ya se vuelve con un enfoque más social, más humano, de garantizar el respeto a los derechos humanos y pues se van sumando otros actores. Entonces, es decir, la protección civil no le toca hacer todo, le toca coordinar, le corresponde coordinar. Y son diferentes actores que algunos atienden emergencias, otros llevan a cabo acciones de reducción del riesgo y otros que llevan a cabo acciones para evitar riesgos futuros, ¿no? Y entonces ahorita vamos a ir entrando a más detalle para entender esta nueva concepción de la protección civil y todo lo que implica coordinar a las coordinaciones municipales, estatales y federales. Recordemos, quizás les platicaron en el curso, de uno de los principios del Sistema Nacional de Protección Civil, que es el principio de la subsidiariedad. Es difícil pronunciar, subsidiariedad. Significa, o lo que dice que las acciones se tienen que llevar en lo local. Es a nivel comunitario, es a nivel local, donde, por un lado, se generan esos riesgos con acciones de la propia comunidad. Entonces, es a nivel local donde se deben de gestionar los riesgos. Y cuando sus capacidades se ven rebasadas, entra el siguiente orden del gobierno. Cuando la capacidad del municipio se ve rebasada, entonces le corresponde al gobierno estatal entrar y apoyar en las acciones de gestión del riesgo. Cuando las capacidades del Estado se ven rebasadas, entonces entra el gobierno federal
a apoyar. Y si a nivel país es de tal magnitud la emergencia, que entonces se solicita o hay ofrecimientos de otros países y que a nivel internacional pues brindan este apoyo cuando se ven rebasadas las capacidades de un país. Entonces, este principio de subsidiariedad es un principio básico dentro de la protección civil y que va también delimitando responsabilidades dentro del Sistema Nacional de Protección Civil. Entonces, recapitulando, ha habido una evolución en la protección civil que fue añadiéndose nuevas actividades desde la atención de la emergencia, las acciones de prevención, de mitigación, de preparación, de respuesta y orientadas a evitar riesgos futuros y que cuando ocurra un desastre se aproveche ese conocimiento y esa experiencia para quedar en mejores condiciones después de que ocurra una emergencia o un desastre. A nivel internacional ha sido también, ha tenido esta misma evolución. Hay varios instrumentos o lineamientos a nivel internacional que siguen más o menos esta misma evolución. En la década de los 90 surge la década internacional para la reducción de desastres. Si se dan cuenta, en aquella época se centra en el desastre. En 1994 surge la estrategia de lo que era el plan de acción de Yokohama, en donde ya se empieza a hablar una visión más preventiva y de reducir riesgos, y ya desde aquel entonces se empezó a darle una orientación más social y comunitaria. En el año 2000 se crea la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres. Lo que yo les comentaba también, que también en el año 2000, pues se crea, por acuerdo de los países, el Plan de Desarrollo Sostenible de Johannesburgo, que se definen los objetivos del milenio, y que evoluciona posteriormente a lo que ahora conocemos como los ODS, los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Del 2005 al 2015, el marco de acción de Hyogo, donde el principal énfasis que promueve es fortalecer la resiliencia de las naciones y las comunidades. Vamos a ver más tarde, y seguro ya lo vieron, qué es la resiliencia. Y ahora el documento vigente a nivel internacional es el marco de Sendai, que tiene una vigencia hasta el año 2030. Pero entonces también, así como vimos en México, esta evolución de transitar de la gestión del desastre a la gestión del riesgo y la gestión del desarrollo, es la misma evolución que se ha visto a nivel internacional. Ahora, analizando la definición de protección civil, la que se incorporó en la primera ley de protección civil en el año 2000, define a la protección civil como el conjunto de disposiciones, medidas y acciones destinadas a la prevención, auxilio y recuperación. Y esto es algo que yo creo que permeó muy bien y la mayoría de las personas que trabajan en protección civil, pues eso lo tienen muy claro. Hay que hacer acciones antes, durante y después, ¿no? Enfocadas a la prevención, al auxilio y la recuperación. Sin embargo, también siendo objetivos, si analizamos desde la propia ley y en la implementación de los programas internos de protección civil o algunos otros instrumentos, en realidad se llega a confundir un poco lo que es prevención con preparación, ¿no? Y sin embargo, sí es importante hacer esa distinción entre lo que es la prevención y lo que es la preparación. Y en esta evolución llegamos a lo que dice la ley del año 2012. En el año 2012
hubo una nueva ley de protección civil en donde se incorpora ya este concepto de gestión integral del riesgo de desastre. Entonces, la definición que actualmente está en la ley y que es la vigente, inicia diciendo que es una acción solidaria y participativa. No, creo que por sí solos los términos se entienden. El término de solidaridad, esa ayuda desinteresada que las mismas personas brindan a las personas que tuvieron alguna emergencia, algún desastre. Y participativa, que involucra a todos los sectores y a todas las áreas. Y viene la primera gran diferencia con respecto a la definición anterior, que en consideración de los riesgos, ¿esto qué quiere decir? Todas las decisiones que se tomen en protección civil deben de estar basadas en el conocimiento de los riesgos, es decir, en los peligros, en la vulnerabilidad y los sistemas expuestos. Un poco lo que decía Luis Eduardo, hacer inteligencia de riesgos para tomar las mejores decisiones y las decisiones más acertadas. Sigue la definición que prevé coordinación y concertación, importante el coordinarse entre diferentes actores, tanto del sector público, privado y social. Aquí participan todos. No hay quien no forme parte del Sistema Nacional de Protección Civil. Cualquier autoridad tiene funciones y atribuciones en materia de gestión integral de riesgos. Quizás no lo saben o no lo llaman así, pero absolutamente todos tienen responsabilidades en la gestión del riesgo. Continúa la definición para que se generen disposiciones, planes, programas, estrategias, mecanismos y recursos. Y viene aquí lo importante, que se privilegie la gestión integral de riesgos y la continuidad de operaciones. Gestión integral del riesgo es lo que hemos estado hablando y vamos a entrar más a detalle, la nueva visión, y continuidad de operaciones. Esto quiere decir el procurar que no se interrumpan las funciones o las principales atribuciones, ya sea de gobierno o de la sociedad. Cuando estamos hablando de gobierno, se le llama continuidad de gobierno. Si estamos hablando de iniciativa privada, pues es continuidad de negocio. Pero lo que se busca es el evitar que haya una interrupción de aquellas actividades estratégicas o primordiales y que si llega a tener afectaciones, se restablezca lo más pronto posible. Ya sea, mencionaba yo, gobierno, sociedad, iniciativa privada, ¿no? Entonces, la nueva visión de la protección civil se enfoca justamente en esta nueva visión. Para aplicar medidas para salvaguardar, y aquí viene un listado de lo que tutela la protección civil y la gestión del riesgo. La vida, la integridad y la salud de la población. Esto se incorporó también en esta ley del 2012, después de la experiencia vivida en el 2009 con la epidemia de la influenza. Y que, bueno, justamente algunos años después estamos viviendo una pandemia que nos deja muchas lecciones y forzosamente un cambio de visión. La protección civil también tutela los bienes, la infraestructura, la planta productiva y el medio ambiente. O sea, todo, ¿no? Entonces, como es todo, pues requiere la participación de todos. Todos los sectores se ven afectados en una emergencia, un desastre, y también son parte de la generación de riesgos o evitar la generación de riesgos en su sector. Entonces, si comparamos ambas leyes, la del 2000 y la del 2012,
pues sí se ve aquí una gran diferencia o un cambio totalmente radical, diría yo, entre la visión que se tenía de la protección civil en el año 2000 y la visión que se tiene ahora en el 2012. Y dicho sea de paso, requiere esta ley forzosamente una actualización. No sé si una nueva ley, eso que lo decidan los legisladores, pero creo que sí hay áreas de oportunidad en la ley vigente y que se pueden actualizar incorporando nuevos conceptos que han ido surgiendo en la práctica de los últimos años y que también a nivel internacional. Inclusive en el año 2012 todavía no surgía el marco de Sendai, surge hasta el año 2015, entonces pues sí se requiere, digamos, ir haciendo algunas adecuaciones a la ley vigente, ¿no? Entonces este es el gran cambio de visión y la evolución que ha tenido la protección civil en nuestro país. Vamos a ir viendo algunos aspectos, algunos otros detalles durante 15 minutos más, para dejar 15 minutos y poder responder algunas de las preguntas o dudas que tengan. No, entonces, con esos antecedentes que yo les platiqué ahorita vamos a hacer algunos análisis, algunas reflexiones. Aquí hay pues, dos casos, nuevamente el sismo del 85, inundaciones en Tabasco 2007, o si quieren ponemos la del 2010 o ponemos la del 2020, o ponemos, a cada rato se inunda Tabasco, ¿no? Nosotros, si nos preguntamos, ¿cuáles son los factores que podrían explicar los niveles de destrucción y desajuste producidos después de un desastre? Es decir, ¿cómo podemos explicar ese nivel de destrucción? ¿Por qué se dio ese nivel de destrucción? Con lo que ya les platiqué, estoy seguro, si pusieron atención, que podrían responder a esta pregunta. Son dos elementos básicamente. Uno es si el fenómeno detonador, el sismo, el huracán, la explosión, la fuga, una toma clandestina, un deslizamiento de ladera, la intensidad, duración y el lugar donde se manifieste este fenómeno, pues sí contribuye a explicar el nivel de daño que se puede presentar, pero no es lo único y no debemos enfocarnos únicamente o decir y culpar a la naturaleza o culpar al cambio climático o decir que pues, son los designios de Dios y ante la naturaleza no podemos hacer nada. Si decimos eso y creemos eso, pues dediquémonos a otra cosa que no sea protección civil. Es muy importante, si no es que más importante, el entender y analizar esas condiciones preexistentes, que fue como inicié la clase de hoy. En una ocasión me tocó escuchar a Ivonne Ortega cuando era gobernadora en Yucatán, que recién había entrado como gobernadora, no recuerdo exactamente qué huracán se preveía que iba a impactar de manera directa ahí en Yucatán. Entonces, previo al impacto, ella fue a visitar las comunidades donde se iba a presentar este fenómeno y la expresión que ella dijo fue: me llevé una sorpresa cuando me di cuenta que ya eran damnificados antes de que ocurriera el huracán. ¿No? Que es justamente, ya están las condiciones dadas, las condiciones de fragilidad por las características ya sean físicas, las características económicas, las características sociales o las características ambientales y muchas otras
que podemos nosotros analizar. Ya hay condiciones. Entonces, la magnitud del desastre va a depender de dos elementos. El primero, el fenómeno, la amenaza, o cuando evaluamos su probabilidad de ocurrencia, le llamamos el peligro, y esas condiciones, que es lo que llamamos vulnerabilidad. Y esta vulnerabilidad se puede analizar desde diferentes ámbitos, como les menciono, sea físico, económico, social, ambiental, institucional. Hay Gustavo Wilches-Chaux, colombiano, tiene una publicación, un libro que le llama La vulnerabilidad global, donde habla de 11 diferentes tipos de vulnerabilidad y que todas ellas sumadas es la vulnerabilidad global. Entonces es importante. ¿Podemos nosotros hacer algo para controlar los fenómenos naturales? En realidad no. No podemos evitar que tiemble, no podemos evitar que ocurra un sismo, no podemos evitar que haya un ciclón tropical. Al contrario, actividades humanas están modificando, incrementando la intensidad y frecuencia de algunos fenómenos, hablando de cambio climático, pero en realidad en fenómenos naturales, no, el hombre, el ser humano, no puede intervenir y no tiene control sobre ello. ¿Podemos evitar inundaciones? Sí podemos evitar inundaciones. No podemos evitar la lluvia, pero sí podemos evitar que esa lluvia se transforme en una inundación, entendiendo cuáles son esos factores que me provocan la inundación. Por ejemplo, la modificación de cauces y de ríos, como le sucede a Villahermosa, que desde hace varias decenas o siglos de años, han hecho modificaciones al cauce por múltiples razones para evitar, ya hace varias décadas, hace un poco más de algunos siglos, para evitar que piratas entraran por el río, por el cauce del río y proteger la ciudad. Entonces desviaron el cauce del río y han hecho una serie de modificaciones a los cauces de los ríos ahí en Tabasco, que actualmente pues, la ciudad de Villahermosa es una isla que está rodeada de una circunstancia hidrológica y características hidrológicas que vienen los ríos de la sierra, del Usumacinta, de la cuenca del Grijalva, y se han ido asentando, digamos, cerca de las riberas de los ríos, cerca del cauce, y pues bueno, esas son las condiciones que explican el por qué se inunda Tabasco. Por un lado, llueve mucho, ¿sí? Pero por otro lado, se ha ido modificando el ambiente, se han ido modificando las circunstancias que han ido generando riesgo de desastre. Entonces, la nueva visión de la protección civil es que debe de basarse en el conocimiento del riesgo preexistente y no esperar a que suceda el desastre, sino trabajar en la reducción del riesgo, en la reducción de esos factores causales, o le dicen Naciones Unidas factores subyacentes, así le llamaban en Hyogo, o impulsores del riesgo, como mencionan algunos otros autores, y no entender que los desastres se deben a la furia de la naturaleza y de que es inevitable. No, no. Si partimos de esa idea, estamos mal. Los desastres los podemos evitar, sí se pueden evitar. Requiere mucho trabajo, requiere mucha conciencia de la población, muchas acciones de prevención, de mitigación, de preparación, de conocimiento, y que se requieren recursos, pues sí se requieren recursos, sobre todo para reducir vulnerabilidad física. Si queremos reforzar un edificio, que es la mejor forma de prevenir que se caiga, pues nos va a costar, definitivamente sí. Entonces, cuando vieron ustedes la clase de Sendai, uno de las prioridades es invertir en la reducción del riesgo de desastre. Pero además,
son tantas las necesidades y se requiere tanto dinero para reducir riesgos que debemos de priorizar. ¿Y cómo priorizamos eso? Pues justamente analizando los riesgos, y aquellos que tienen una mayor probabilidad de ocurrencia y que tienen un mayor impacto, pues son los que debemos priorizar y atender en primer término, ¿no? Hacer esta, como le llama Luis Eduardo Pérez Ortiz, hacer una inteligencia de riesgos que nos permita tomar mejores decisiones, ¿no? Las definiciones formales, que estas vienen en la ley, perdón. Peligro, bueno, el riesgo se compone de 3 elementos: el peligro, la vulnerabilidad y la exposición. Y tenemos que conocer estos elementos, analizarlos. Eso es un atlas de riesgos. Es el instrumento en el cual nosotros vamos a analizar y cuantificar los peligros, las vulnerabilidades de mis sistemas expuestos, ponerlos en un sistema que podamos consultar, realizar escenarios, analizar. Eso es un atlas de riesgo, y el atlas de riesgo se vuelve un instrumento indispensable para la toma de decisiones en todas las etapas. Entonces, lo que debemos de promover como una primera acción en protección civil, si el municipio no tiene un atlas de riesgos, pues lo primerito que hay que hacer es elaborar el atlas de riesgo. Y a partir de ese atlas de riesgos, entonces sí, llevar a cabo todas las acciones en torno a la protección civil. Entonces, el atlas, el riesgo, que la definición formal es la de daños y pérdidas probables, así dice la ley, y así debemos, los que trabajamos en protección civil, así referirnos al riesgo, que son los daños y pérdidas probables. La misma ley define peligro, que es la probabilidad de que ocurra un fenómeno perturbador. O sea, sí, hay muchos fenómenos que sí se puede cuantificar en términos probabilísticos, hay otros fenómenos que no. Hay veces que no es necesario cuantificarlos en términos probabilísticos, depende para qué. Pero entonces la definición de peligro es la probabilidad de que ocurra una amenaza, un fenómeno perturbador, ya sea natural o de actividades humanas. Y para definir el peligro, pues debemos de definir su intensidad, en dónde y en qué momento. Y la vulnerabilidad, como ya lo he estado mencionando, pues es la susceptibilidad o propensión de esos sistemas expuestos, de esos agentes afectables, de las personas, de las construcciones, de la infraestructura, esa susceptibilidad a sufrir daños o pérdidas. Y depende de factores físicos, sociales, económicos, culturales, que es lo que menciona la ley. Pero pues hay evidentemente más. Y la exposición o sistemas expuestos, pues es la cantidad de personas, bienes, infraestructura, medio ambiente, sistemas que pueden sufrir daños o pérdidas, ¿no? Estas son definiciones de la ley y es lo primero que alguien que se dedica a protección civil en el área que sea, desde un titular o coordinador municipal de protección civil hasta un ¿cómo se le llama? Tercero acreditado o responsables acreditados, en cada entidad federativa le llaman diferente, para poder elaborar un programa interno de protección civil, para poder elaborar un programa especial de protección civil, para elaborar un plan de continuidad de operaciones. Todo debe de hacerse a partir del análisis de los peligros y riesgos. Y lo que les decía hace rato, a partir de ese análisis, y pongo aquí esta matriz, digamos, para ilustrar. Por un lado, analizar el riesgo, que son los daños y pérdidas probables. Pues aquí tenemos el eje de probabilidad. ¿Es poco probable o es muy probable que ocurra, ¿no? Viéndolo así en términos cualitativos. Y su impacto va a ser bajo o va a ser muy alto. Entonces, para aquellos fenómenos, fenómenos que es muy probable que ocurran, estarían aquí en la parte de arriba, y que además su impacto va a ser muy alto, nos ubicamos en la parte roja. En cambio, si es poco probable que ocurra ese fenómeno
y su impacto es muy bajo, pues entonces estamos aquí en esta esquina inferior izquierda, donde el riesgo es bajo, ¿no? Y a partir de esto, digamos, podemos priorizar. Con los que están ubicados acá en la parte superior derecha, que están en rojo, pues requiere acciones urgentes y prioritarias. Aquellos que se encuentran en un nivel de riesgo medio, pues requiere llevar acciones planeadas, programadas, para ir reduciendo esos riesgos, y los que son riesgo bajo, es decir, su probabilidad baja y su impacto es bajo, pues requieren un seguimiento, un control, una verificación, pues para ver que no se vaya incrementando, ¿no? Entonces, a partir de este análisis, debemos también determinar si el riesgo es mitigable o no. ¿Se puede prevenir o no se puede prevenir que ocurra un desastre? ¿Se puede reducir su impacto o no se puede reducir su impacto? ¿Cuáles son esos factores o causas que me están generando esos riesgos? ¿Qué factores están incrementando ese riesgo? ¿No? Entonces, digamos, esto debe de guiar el actuar de Protección Civil. Y me queda muy claro que ya en la parte operativa, pues tienen muchísimo trabajo, porque día con día ocurren muchas emergencias, muchos desastres, y a Protección Civil le piden desde que corte árboles, desde que baje gatitos de los árboles, incendios, laderas, bueno, todo le toca a Protección Civil. ¿Y dónde están todas las demás autoridades? ¿Dónde está la sociedad y su obligación? Porque es obligación participar en acciones que van orientadas a salvaguardar su propia vida, ¿no? Entonces, digamos, lo principal y lo que se busca en esta nueva visión de la gestión del riesgo, entender y comprender el riesgo de desastre. Y yo creo que la plática de Luis Eduardo ilustra muy bien en términos de vulnerabilidad estructural, y entonces tomar decisiones. Hay veces que lo podemos hacer de manera cualitativa o cuantitativa, dependiendo para qué. Quienes se dedican a elaborar programas internos de protección civil, se hace de manera cualitativa. Hay muchas metodologías a través de unos formularios, identificando las posibles vulnerabilidades, si es muy bajo, muy alto, si es medio, no sé, pero también para el diseño de estructuras, el diseño de obras de ingeniería, sí se requiere forzosamente hacer un análisis probabilístico y dimensionarlo. Para temas de aseguramiento, también utilizan las compañías de seguros, la propia Secretaría de Hacienda, modelos matemáticos y este tipo de curvas que se llaman tasas de excedencia, para poder determinar las primas que se van a asignar a los seguros de ciertas obras. También para la planeación del desarrollo, sí se requiere también hacerlo de una manera analítica. Por ejemplo, para diseñar el sistema de drenaje de una ciudad, la Conagua tiene ahí algunas sugerencias, ahí se me va la palabra correcta, bueno, sugerencias, dejémoslo así, de cómo diseñar el drenaje de una ciudad para periodos de retorno de 10 años o de 5 años o 2 años, dependiendo de ciertas características. Es decir, yo estoy dispuesto a aceptar inundaciones cada 2 años, o estoy dispuesto a aceptar inundaciones cada 5 años o cada 10 años, ¿no? Entre más seguro lo quiera hacer, me va a salir más caro, pero hay que tomar una decisión y llegar a un nivel de riesgo aceptable. Por ejemplo, para una presa se utilizan periodos de retorno de 10,000 años, ¿no? Comparado con el diseño del drenaje de una ciudad, que se utilizan periodos de retorno de 2, de 5, de 10 años. ¿Por qué? Pues porque yo necesito tener la certeza de la seguridad que debe de tener una presa, porque en caso de que se llegara a romper la cortina, pues sería un mega desastre, ¿no? Entonces, ahí sí se requiere hacer un análisis muy detallado para llegar a cuantificar. Entonces, para dar tiempo aquí, nada más mencionaría que existe un vínculo
entre pobreza, vulnerabilidad y desastre. Los que más afectados se ven son los más pobres porque son más vulnerables y después de un desastre pues quedan en situaciones, en condiciones peores, y lo que se busca junto con otras políticas públicas de otros sectores, desarrollo social, desarrollo territorial, economía, buscar reducir esas vulnerabilidades de los que más afectados se ven. Y aquello que no gestionemos, aquello en lo que no trabajemos para reducir su riesgo, van a ser los desastres del futuro. Y, como ya mencioné, esto día con día se está incrementando. Entonces hay que enfocarnos en los riesgos antes de que ocurran y no esperar a que se traduzcan en desastres para responder. Debemos de estar preparados también para responder. Hay muchos riesgos ya creados. Y vamos a llegar finalmente a este esquemita. Ya para concluir, con este concluyo y dejamos 10 minutos para preguntas. A manera de resumen, ¿qué es lo primero que se tiene que hacer en protección civil? Conocer el riesgo, es decir, conocer los peligros, conocer las vulnerabilidades, conocer la exposición y esos factores causales, sobre todo que se enfocan a factores que incrementan la vulnerabilidad, entender cómo nos vamos exponiendo en el territorio, cómo van creciendo las ciudades y conocer los fenómenos. Esto se llama riesgo. Lo primero que tiene que hacer alguien que trabaja en temas relacionados a protección civil, sea un coordinador municipal, sea un coordinador estatal, a nivel federal, a nivel de edificio, de inmueble, los que elaboran los programas internos de protección civil, los que atienden emergencias, todos, lo primero es conocer el riesgo y a partir de ese riesgo ya diseñar acciones. Siempre considerar el cambio climático, no olvidarlo, sabiendo que el riesgo es una condición latente, algo que todavía no sucede. Cuando todavía no existe ese riesgo, pues no debemos de generarlo nosotros mismos, hay que prevenir riesgos futuros. A eso le llaman algunos autores gestión prospectiva, que tiene que ver con planeación del desarrollo, ordenamiento territorial, reglamentos de construcción, ordenamiento ecológico, inversiones seguras. Para el riesgo que ya existe, pues tenemos que corregir esos errores del pasado, debemos de reducir esos riesgos y para los riesgos residuales, insisto, riesgos residuales, prepararnos para responder de manera efectiva cuando ese riesgo se materialice ya en una emergencia o un desastre. Hay que responder de una manera efectiva a la emergencia o al desastre. Y para los daños y pérdidas y los efectos que tiene en la sociedad, debemos de reconstruir mejor, aplicando criterios prospectivos y correctivos para quedar en mejores situaciones, lo que el marco de Sendai y la estrategia le llama el Build Back Better, las 3 Bs, que es reconstruir mejor. Y aquí están las etapas que nos dice la ley de la gestión integral del riesgo. Previsión, tomar conciencia de los riesgos. La población, las autoridades. Identificación de riesgos, lo primero, los atlas de riesgos. A partir de ello, acciones de prevención. Prevención, entendámoslo como evitar. Mitigación, como reducir. Y preparación, fortalecer capacidades. Y aquí se requiere involucrar a la población, forzosamente. Luego viene la etapa de auxilio, que es responder ante las emergencias. La recuperación, que incluye la rehabilitación de servicios, limpieza, saneamiento, labores de búsqueda, rescate, etcétera, etcétera. Y la reconstrucción. Todos los daños y pérdidas que se generan, pues hay que restituir y eso tiene un costo, que eso lo cubren los programas de atención de emergencia y el programa de reconstrucción. Antes se llamaba Fonden, ahora son programas presupuestales. Y también tener una visión de largo plazo para quedar en mejores condiciones. Entonces, ¿qué le toca hacer a Protección Civil
y a todos los demás esto que está en este cuadro, ¿no? Normalmente la parte operativa se orienta a esta parte de preparación a la respuesta y la atención propia de la emergencia. Pero no olvidar que en todo este esquema deben de participar, además de Protección Civil, todos los demás áreas de gobierno. Entonces, a quienes ustedes sean coordinadores municipales de Protección Civil, pues tienen que convencer a su presidente municipal de que esto es responsabilidad de todos, de obras de desarrollo urbano, de planeación, de todas las áreas, educación, cada quien en lo que le toca hacer de acuerdo a sus atribuciones, pero su actuar puede incrementar o disminuir el riesgo. Entonces, con esto ya dejé poco tiempo para preguntas y respuestas, pero aunque sea aquí, damos algunos minutos para poder responder, o si me comparten sus preguntas, sus dudas, pues yo con mucho gusto ahí las voy resolviendo posteriormente. Gracias, maestro. Vamos a pedir que abran el micrófono a Delfino y a Ignacio Pérez para que puedan participar. Tienen su mano levantada. Por favor. Gracias. Adelante. Adelante. Guevara, muchas gracias por la presentación. Enrique, ¿cómo ves, cómo ves el futuro de la gestión integral del riesgo y protección civil en México? Yo creo que se están sentando bases en este momento. Todavía tenemos muchas áreas de oportunidad que mejorar. Un avance importante, bueno, siendo objetivos, es necesario reconocer que tenemos muchos avances en materia de protección civil. Pero tenemos también muchos retos. Ahorita ya se ha dado, hablando de gobernanza del riesgo, que es otro concepto que no da tiempo ahorita de explicarlo, pero es la participación activa, comprometida del sector público, privado y social. Hace algunos años, recordarán, no se dejaba que las organizaciones de la sociedad civil participaran junto con gobierno, inclusive el mismo colegio y otras asociaciones padecían porque el gobierno buscaba bloquear sus actuaciones, ¿no? Ahora ya hay esa apertura, lo cual eso contribuye a la gobernanza del riesgo y una mayor efectividad. Entonces se van creando esas bases y hay una mayor conciencia. Hace algunos años no se hablaba, no había este tipo de foros, por ejemplo, en el que participara gente de protección civil. Anteriormente, no existía una escuela de protección civil que buscara capacitar, profesionalizar y certificar a los titulares de protección civil, aunque está escrito en la ley. Hay algunas entidades como Chiapas, que ahí sí, digamos, la Secretaría de Protección Civil Estatal tiene que certificar al que el presidente municipal designa como titular de protección civil. Entonces, creo que ahí va avanzando. Definitivamente tenemos muchos retos y que necesitamos esforzarnos más, porque ante los escenarios de cambio climático, ante el crecimiento de las ciudades, ante el crecimiento de la población, crecen las ciudades, crece el número de habitantes, pues se va complicando el riesgo. Y ahora con pandemia, que vamos entendiendo este concepto, que sería otro concepto que no da tiempo de hablar ahorita, de enfoque de riesgo sistémico, en donde encuentras interrelación entre el sistema de salud con el sistema de protección civil, con el sistema de tal y cual, es algo muy complejo que tiene que ir avanzando y participando toda la sociedad. Entonces, vamos bien, pero nos falta mucho. Gracias, maestro. Adelante, Ignacio. Ignacio Pérez, por favor. Ignacio Pérez, solo hay que abrir el micrófono, por favor. Mil perdones, se activó ahorita que me moví un poco, perdón, mil disculpas. Adelante. Ok, entonces no hay pregunta, Ignacio.
No pregunta, mil disculpas, perdón. Ok, perdón. Tenemos una pregunta, maestro, que ya mencionó ahorita algo al final al respecto, pero están puntualizando. Jaime, ingeniero Jaime, acá en el chat. Hola, buen día. Una pregunta. ¿Y ahora cómo se va a obtener ayuda sin el Fonden, que era el apoyo para la recuperación de las zonas afectadas? Efectivamente, ya lo comenté, el programa sigue existiendo. Inclusive, si quieren ver, corroborarlo en la Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en el artículo número 37 establece que año con año el Congreso de la Unión etiquetará recursos para la atención de emergencias, para la reconstrucción y para proyectos preventivos. Entonces, año con año se etiquetan recursos. Antes, esos recursos se pasaban a un fideicomiso. Ahora el fideicomiso ya no existe. Lo que se va a hacer son ampliaciones presupuestales a las cabezas del sector que les toca atender emergencias o los desastres. Y este año, digamos, que fue la transición en lo que se crearon los nuevos lineamientos que ya están publicados, el de atención de emergencias y el de reconstrucción ya están publicados en el Diario Oficial de la Federación. Falta el de proyectos preventivos, que esperamos que ya en unos cuantos días salga. Este año se han ejecutado y no se ha dejado de atender emergencias. Sigue el mismo procedimiento. Hay una declaratoria de emergencia, una solicitud de declaratoria de emergencia por parte del Estado. Se corrobora la emergencia por parte de una instancia técnica facultada. Sesiona el Consejo de Evaluación Estatal y se etiquetan los recursos, ya sea para la distribución de insumos a la población, en el caso de declaratoria de emergencia, o recursos que se van a dar al sector correspondiente para la reconstrucción. Entonces, sigue ahora con otro esquema. Gracias, maestro. José Luis, ingeniero José Luis, por favor, Angulo, si puede abrir su micrófono y hacer la pregunta. Muchas gracias, arquitecto. José Luis Angulo de Durango. Y va encaminado a lo que acaba de comentar ahorita, maestro Enrique. Si bien es cierto, y le digo como experiencia personal, recién llegando a la coordinación estatal, lo que pude percibir primero y constatar después es que la protección civil es la espera, bueno, fue la espera de los recursos derivados de los fenómenos perturbadores, ¿no? O sea, prácticamente el Fonden es la salvación y la prevención y todo, ¿no? Entonces, ahorita realmente es de suma importancia esta parte y que lo hemos venido trabajando en Durango y usted se ha dado cuenta, cambiar esa percepción, ¿no? Dicen por ahí en un pensamiento que si la obesidad es difícil, estar en forma también es difícil, entonces tú aceptas qué dificultad adquieres, ¿no? Tal vez el desastre es difícil, pero, y también la prevención y la previsión es difícil. Entonces, no estar superditados a lo que nos puedan ayudar en el sentido de la reconstrucción por parte de los programas. Si bien es cierto, nos preocupa que no exista, porque no va a dejar de haber afectaciones, pero si bien es cierto, nos debe de ocupar la parte de la previsión y la prevención con todos los mecanismos que ustedes nos acaban de esclarecer ahorita, ¿no? Así es, sí, exactamente. Aquellos riesgos que no gestionemos van a ser los desastres del futuro, ¿no? Y pues se requiere invertir y invertir todos, ¿no? Recursos y con recursos, pero también con acciones, ¿no? Donde participen todos, iniciativa privada, sector social, academia, asociaciones civiles. Hay que seguir avanzando. Correcto, gracias. Gracias. Maestro, una pregunta en el chat de Renata Franco. Dice, ¿nos podría decir algunos ejemplos de la acción de previsión como autoridad municipal? Sí. Si vemos, vamos a la definición que viene en la ley de lo que es la previsión, en esencia dice que es tomar conciencia.
¿no? Y una estrategia que se está promoviendo a nivel nacional es la conformación de comunidades resilientes a través de comités locales de prevención y participación ciudadana, como lo han hecho en Chiapas, retomando buenas prácticas que han llevado a cabo algunas entidades federativas, es reunir agentes de la comunidad que conocen su territorio para capacitarlos, para que ellos mismos identifiquen sus riesgos. Cuando alguien se involucra y participa de esa forma, va creando esa conciencia sobre esos riesgos, ¿no? Y también ir entendiendo que las acciones que ellos hagan, por ejemplo, tirar basura, por ejemplo, deforestar, por ejemplo, ponerse cerca del cauce de un río, o el no saber identificar los síntomas de la inestabilidad de una ladera, o cuando se abre un camino que alteran y pueden provocar o desencadenar un deslizamiento de ladera. Entonces, cuando tienes conciencia, cuando tienes conocimiento sobre esto, creas conciencia. Entonces, una forma que se busca que a nivel local, que a nivel territorial, que a nivel vecinal, tomen esa conciencia es con formación de estos comités y que trabajen de la mano con la autoridad. Entonces, en la página del Senapred, por ejemplo, la estrategia se lanzó hace 2 meses, si no mal recuerdo. Hay todo el material, cápsulas de cómo ir creando conciencia, información, y le hemos pedido a los gobiernos estatales que lo promuevan en los municipios. Entonces, esa es una forma. Otra forma también es en la parte de educación, en las escuelas, con los niños. Actualmente, de los libros de texto gratuito que distribuye la Secretaría de Educación Pública, cada entidad, desde primero de primaria hasta tercero de secundaria, de los 75 libros que hay, 43 de ellos tienen contenidos de protección civil o de gestión de riesgo. Entonces, el ir a dar pláticas a las escuelas y reforzar esos conocimientos con los más chiquitines, pues van creciendo ya con esa conciencia, con ese conocimiento. Entonces, eso contribuye justamente a ir fortaleciendo esas capacidades que a final de cuentas me generan resiliencia, ¿no? Entonces, por mencionar algunos temas, los medios de comunicación también contribuyen. Si tienen, por ejemplo, gacetas o que se elaboren en el municipio, dentro de gobierno, las mismas brigadas de protección civil, si están bien capacitadas, si no lo ven nada más como un trámite administrativo que cumplir o como una fuente de ingresos adicionales, o sea, que haya corrupción en eso, pues evidentemente, si se hace bien, pues va contribuyendo a generar esa conciencia, ¿no? Un programa interno de protección civil lo que se busca es salvar vidas dentro de un edificio, dentro de un inmueble, no el que yo tenga más recursos obtenidos de manera ilícita. Muy bien, maestro. Muchas gracias. Por ahí alguien pregunta también en el chat sobre si se compartirá la presentación. Está previsto, ¿no? Tenemos los correos por ahí en las inscripciones, entonces eso también ya está el mecanismo. Maestro, muchísimas gracias. Sabemos que tiene por ahí compromisos más tarde con otros eventitis, comentábamos en la mañana. Yo doy por terminada mi moderación, dejo el espacio para que el maestro Mariano nos indique qué es lo que sigue, no sin agradecer que me hayan permitido tener el honor de participar y estar con ustedes esta mañana. Gracias, muy amables.